Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Vamos a orar entonces para tener este tiempo de meditación juntos de la palabra del Señor. Oremos entonces, amado Padre, te saludamos en esta mañana, Señor, en este último fin de semana de este mes, de este año que sigue avanzando por tu soberana voluntad. Hemos llegado, Señor, hasta estas instancias de este año, de este mes, por tu voluntad. Y estamos comenzando, Señor, un fin de semana, hoy último día de la semana, dándote gracias puestos de acuerdo por todas tus bondades, Señor, por tus bendiciones, por toda la palabra, por todo lo que nos has dado, Señor, por tu gracia, por tu bondad misericordiosa. Sin nosotros merecer nada, tú, Señor, te has dignado en tu buena voluntad a mirar a este grupo de hombres indignos, pecadores, ofensores de tu palabra, de tu santidad, Señor. Y nos has dado tu gracia, tu misericordia, tu bondad. Nos has dado, Señor, la ciudadanía del reino. Nos has entregado a tu Hijo Jesucristo, el amado, el perfecto, para en su nombre ser aceptos delante de ti y unidos a Él, poder, Señor, recibir de tu amor y ser coherederos de ese reino que tú le entregaste a tu único Hijo, Señor. Entendiendo todas estas verdades, Señor, por la dirección de tu Espíritu, la única palabra que tenemos en nuestro idioma es decirte gracias por todo, Señor, y pedirte que perdones nuestros pecados. Es necesario todos los días, porque así como todos los días respiramos y nos alimentamos físicamente y hacemos muchas otras cosas rutinarias todos los días en nuestra vida cotidiana, asimismo es necesario confesar nuestros pecados. Sabemos que han sido perdonados por la fe que hemos recibido, por esa sangre derramada por el Cordero Santo. Eso lo sabemos. Pero es necesario, como dice la Escritura, confesar nuestros pecados. Es necesario confesar delante de ti que somos aún pecadores y que te pedimos que todos los días nos ayudes, Señor, a seguir firmes en ese camino, conscientes, confesando con nuestra boca tu grandeza, todos los regalos que tú nos das y asimismo confesando nuestras faltas, nuestras culpas, para que de esa manera podamos vencer a nuestra carne, al mundo, ese pecado que nos asedia y es nuestro enemigo constante, Señor. Por eso te decimos, perdónanos, Señor, en lo que te hemos ofendido, contra tu palabra, contra el prójimo, contra nuestro hermano y aún contra nosotros mismos, Señor. Tú sabes todas esas faltas que hayamos cometido sin importar el tamaño, así sea la más mínima intención que hayamos tenido, Señor, en algo que no es correcto, te pedimos perdón. Juicios, intenciones u obras, Señor, tú lo sabes. Ayúdanos, Señor, para que hoy podamos vivir sabiamente con el poder de tu Espíritu, de tu palabra, pero nosotros asumiendo nuestra responsabilidad, porque somos nosotros los que tenemos que abandonar las filas del pecado. Tú nos has perdonado, nos has lavado con la sangre de tu Hijo y nos has dado tu Espíritu y tu palabra, Señor. Ahora nosotros tenemos que hacer la tarea, luchar y apartarnos del pecado, odiarlo así como tú lo odias, Señor. Que en nuestro ser crezca el odio por el pecado y el amor por las cosas santas que son tuyas, porque somos asimismo herederos y tenemos esa mente que un día será totalmente semejante a la de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a entender esta verdad, Señor, y que procuremos entonces cada día ser mejores para ti, hablar distinto, pensar distinto, ver caminos distintos, porque el mundo va por un camino torcido, pero el camino que seguimos nosotros, tus justos, es un camino que es distinto y que el mundo no puede ver porque está ciego y muerto aún. Pero tú nos has dado vida y ojos para ver tu camino, Señor.
que podamos seguir ese camino que es angosto, como lo dijo Jesucristo, para llegar un día a tu casa, Señor. Gracias por este tiempo que nos das. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estos minutos que cada mañana han sido, son y serán de gran bendición, porque recordamos juntos tu palabra, meditamos juntos tu palabra, recordamos el Evangelio, somos fortalecidos, animados, aconsejados, corregidos, y así debe ser a causa de nuestra naturaleza humana y caída todavía. Debemos ser alentados para ser guardados allí en el poder de tu palabra, con el poder de tu espíritu. Señor, que no nos apartemos, sosténnos con tu diestra de poder. Ayúdanos a permanecer firmes. Gracias por todo este tiempo que nos has dado de este espacio y lo que falta, Señor, que confiando en tu buena bondad, sabemos que se podrá cumplir, Señor, y que será de gran bendición al final cuando lleguemos al final de este proceso. Y qué alegría será, Señor, saber que hubo un año donde pudimos hacerlo por tu buena providencia, Señor. Gracias por este medio, Padre, y encomendamos en tus manos entonces este tiempo. Te pedimos, Señor, que hayas guardado el camino de nuestra hermana Mariluz, que se desplazó de nuevo hacia su casa, Señor, en el Espinal, y de nuestro hermano David Torres, que hoy se dispone a viajar en su vehículo para que le guardes y le libres de todo mal y peligro y llegue con bien hasta su casa, hasta la ciudad donde le esperan los suyos y su amada iglesia en donde él cumple su función pastoral, Señor. Guarda el camino y permite que llegue sin tropiezo, así mismo como todo el camino de todos los que hoy se desplazarán a distintos lugares en distancias considerables. Líbranos de todo mal y peligro, Señor, y permítenos hacer lo que hoy hemos planeado, porque lo podremos hacer solo si es tu voluntad. Ayúdanos en ello, Señor. Bendícenos, guárdanos y háblanos, que tus siervos escuchan en silencio y con humildad para ser instruidos en tu palabra, Señor. Gracias te damos, mi Rey. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dice Julio 27, considera a Jesús. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad a los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Hebreos 12:3. ¿Alguna vez has sido tentado a abandonar tu fe? Tal vez durante una semana difícil has considerado tus circunstancias y pensado, nada de esto está yendo a mi favor. Es hora de olvidar el cristianismo y vivir como todos los demás. En esos momentos es fácil mirar alrededor y ver a nuestros amigos, familia y compañeros de trabajo incrédulos viviendo de manera diferente, más cómoda y aparentando pasársela muy bien. Las miradas envidiosas permiten que las dudas y la desilusión se entrometan en nuestra vida y nos roben la determinación para seguir por el camino derecho y angosto. Esta fue la experiencia de Asaf, el samista. Él estuvo a punto de tropezar porque tuvo envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos que andaban siempre desahogados. Salmos 73, versículos 2, 3 y 12. Esta parece haber sido también la experiencia de los creyentes a los que el escritor de Hebreos se dirigió. Ellos todavía no habían derramado sangre por mantenerse fieles en la fe. Hebreos 12:4. Pero era claro que la lucha contra el pecado en su interior y la lucha por soportar la oposición del exterior estaban pasándoles factura. ¿Qué debían hacer? Considerar a Jesús. El antídoto bíblico para el cansancio y el desánimo es poner nuestros ojos en aquel que soportó la hostilidad, que soportó la cruz para obtener el gozo puesto delante de él. Hebreos 12:2. En algún punto de nuestra vida, todos nosotros enfrentaremos un sufrimiento injusto en palabras, hechos o circunstancias y podemos admitir la realidad de que no quisiéramos recibir una lanza en el costado ni estacas en los pies. Todos nosotros enfrentaremos la realidad de que no hemos derrotado los pecados con los que hemos luchado durante años y años.
Todos nosotros enfrentaremos momentos en los que no quisiéramos estar en la carrera, en los que nos veamos tentados a darnos por vencidos y retirarnos. ¿Qué debemos hacer en esos momentos? Escucha la palabra de Dios que te dice, considéralo a Él, considera la vida de Cristo como fue y a dónde lo llevó. Él abrió la puerta a la gloria, ahora podemos caminar siguiendo sus pasos. Mira a Jesús, quien corrió la carrera y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2. Día a día, sin importar si la carrera va cuesta arriba o si sentimos que el viento está en nuestra contra, considerémoslo a Él y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y termina con versículo Filipenses 3:3b a 16. Bueno, mis hermanos, hoy nos dice el devocional, considera a Jesús. Y Alistair medita este tema fundamentado en el versículo en la carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 13. Dice la LBLA, Biblia en las Américas, considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Una vez más, hoy el tema del desánimo, sufrimiento, las pruebas, de las cuales ninguno está ajeno. Y una vez más, pues dentro de las varias preguntas que nos podemos hacer de inicio, ¿por qué será que se nos insiste tanto en lo mismo? ¿Por qué será? Y es interesante esa primera pregunta que hace el devocional en ese primer renglón que ustedes tienen ahí en su libro. ¿Alguna vez has sido tentado a abandonar tu fe? Buena pregunta, excelente pregunta. Creo que nadie ha sido ajeno a esta intención. Creo, por muy cristiano, por muy espiritual que seas, en alguna vez, frente a una situación bien compleja que tal vez hemos vivido, llegamos de instante a llegar a tener este tipo de desánimo. Frases como estas alguna vez de pronto han sido en nuestra mente. Bueno, yo antes de ser cristiano no me pasaba esto y aquello y lo otro. Y ahora que soy cristiano parece que como que todas se me vinieron juntas. ¿Valdría la pena entonces? Tal vez alguien pudo haber llegado a tener ese tipo de intenciones o pensamientos. Qué interesante, hermano. Vamos a meditar un poquito entonces todo este asunto que es lo que trata el devocional. Retomando allí el contexto del pasaje bíblico y primero meditando desde la escritura para después mirar ahí la aplicación. Es una realidad, hermanos, que la obediencia perseverante de la fe en Cristo Jesús que nos muestra el Evangelio que debemos tener y practicar y desarrollar fue la carrera, digámoslo así, el emprendimiento, la palabra que hoy está de moda, que Dios le planteó a su pueblo desde la antigüedad, a los hebreos, al pueblo de Israel. Eso lo vemos en la escritura, desde los primeros libros, ¿cierto? Y vemos allí cómo ellos, Dios les dijo que ellos debían ganar, en otras palabras, la corona de la gloria, obtener esa, ese galardón. Él les tenía una tierra preparada que les había prometido, pero ellos tenían que cruzar el Jordán, llegar a la tierra y pelear por su tierra. Él iba a estar con ellos y así sucedió. Y fue Dios quien ganó la batalla, pero ellos tenían que hacer algo. Ahí sí nos revela algo que es bien interesante, una frase nuestra, ¿no? Nada es tan gratis, todo tiene su costo, todo tiene un precio. Es interesante esto ahorita. Debido al pecado, a ese mundo hostil en el cual estamos, esa lucha, esa guerra, esas batallas, ¿cierto? Incesante, no han terminado para el pueblo de Dios.
Se nos ha prometido un reino, ahora somos coherederos de ese reino, somos ciudadanos de ese reino, pero estamos aquí peleando una batalla. Aquí estamos en una guerra. Y esa guerra nos afecta en muchas áreas de nuestras vidas presentes y de muchas maneras. Por el pecado que tan fácilmente nos acosa, entonces a todos sin excepción nos vemos expuestos a este tipo de situaciones e incluso de desánimo. Y allí es donde nosotros debemos decir a voz fuerte, cuando estemos viviendo en esos momentos donde nos vemos que estamos ya en el piso, ¿cierto? Destruidos, así nos podemos sentir, gritar que alguien me predique el evangelio, porque el evangelio, la palabra, es la que nos levanta, nos sustenta con poder, ¿cierto? Y todo por causa del pecado. Entendemos, por lo tanto, que somos propensos, expuestos, ¿cierto? Por hábito, edad, circunstancias, lugar social, condiciones sociales, socioeconómicas, etcétera. Y no importa el estado socioeconómico que se tenga, me explico. Algunos podrán decir, los que tienen buen sustento económico y buenos recursos económicos, yo creo que viven mejor que aquellos que tienen dificultad económica. Se puede llegar a pensar eso, pero eso es falso, hermanos. Las circunstancias adversas, el desánimo y la lucha, la guerra y los problemas no respetan condición social. No respetan condición socioeconómica. Y recuerdo hace muchos años, los que tenemos un rango de edad más o menos como el mío, que somos compadres en edad, ¿cierto? Recuerdan hace muchos años un título en la televisión que fue muy famosa en Latinoamérica. Los ricos también sufren. Fue muy famosa esa serie mexicana y fue muy vista. Hoy nos recuerda ese título esto precisamente. Los pobres sufren, sí, y los ricos también lloran, creo que se llamaba esa serie, si la recuerdan alguno, y eso es una gran verdad. Vuelvo y digo, eso no respeta condición socioeconómica, esto que estamos hablando. Se sufre, se llora, se cae, se derrumban los ricos, los pobres, los indoctos, los doctos, todo el mundo, y todos al final vamos a morir. Qué interesante el tema de hoy, hermanos. Esta es una exhortación, por lo tanto, muy importante, porque mientras el pecado esté en el hombre, en este mundo, esta situación estará presente de continuo, sea cual sea. Y el pecado hoy permanece. Cristo venció la muerte en la cruz, ¿cierto? Y la maldición del pecado no está ya actuando con ese poder de condenación sobre los escogidos del Padre. Eso es lo que nos revela el Evangelio. Pero mientras el pecado esté aquí, siempre habrá guerra, porque el pecado aún no se ha vencido en ese sentido literal. Recuerden que el último enemigo que será vencido en la segunda venida de Cristo, lo narra el Evangelio, es el pecado. Él lo venció, pero aún está aquí actuando, ¿cierto? Y sobre todo cumpliendo esa tareita que él tiene de desanimar y intentar apartar a los escogidos, así como Satanás intentó y tentó al Hijo de Dios para intentarlo apartar de su propósito. Y se hizo eso con Jesucristo. Imagínense qué nos hará con nosotros, como dijo el Señor Jesús, hombres de poca fe. Porque nosotros hemos crecido en fe, eso es un hecho y aquí vamos, pero nuestra fe todavía está en ese gimnasio de fortalecimiento, hermanos. Y nadie, por mucha Biblia que se sepa, se debe considerar ahorita para que se confíe en sí mismo como nos lo advirtió el Señor Jesucristo. Y el pecado aún sigue así, aún sigue aquí actuando. Él será el último, como dice la Escritura, en ser derrotado cuando Cristo venga. Y tiene poder, Él tiene poder y nos zarandea y fuertemente, ¿cierto? Eso lo sabemos. Hermanos, cuando estén cansados,
desmayados. Creo que aquí nadie ha sido excepto a esto. Nadie ha sido ajeno a esto, perdón. Si yo dijera, levante la mano aquí, quien nunca se ha sentido desmayado, nadie podría levantar. Ah, uy, la hermana María Alejandra levantó la mano. ¿Cómo habrá hecho? Hermanos, cuando estén cansados, desmayados en sus mentes, en sus desánimos, y recordemos que el Santo Jesús también sufrió. Eso es lo que nos dice el título. Consideren a Jesús. Recordemos que Él soportó las pruebas. Es que me han engañado. A Jesús lo engañaron. Es que han levantado falso testimonio contra mí. Contra Él levantaron falso testimonio. Todo lo que intentemos justificar a favor nuestro, para justificar nuestro desánimo, nuestro abandono, etcétera, Jesús ya lo vivió por nosotros y no solo lo vivió, lo venció. Lo venció. Por eso dice la Escritura, consideren a Jesús. Consideren a Jesús. Recordemos que el Santo Jesús sufrió para que nosotros pudiéramos ser salvos, para salvarnos de esa miseria eterna, en la cual estábamos y en la cual nos conducíamos. Debemos mirar fijamente a Jesús. Hoy se nos recuerda una vez más en este devocional. Recordar lo que la Escritura nos revela acerca de los pensamientos, sus pensamientos, ¿cierto? Que están escritos en el Evangelio para fortalecernos, ¿cierto? Para ser alentados, para mantenernos firmes. Y si hacemos esto, hermanos, recurriendo constantemente al Evangelio, nos mantendremos siempre bajo sus caminos, bajo sus alas. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Acaso el Salmo no dice, el que mora a la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente? Es bien claro lo que dice el Salmo. Considerémosle, pues, a Jesús con mucha frecuencia en este mundo, en el cual cada día hay más maldad, en el cual cada día las pruebas que enfrentamos tú y yo son más frecuentes y más difíciles. Ayer tuvimos pruebas y esta semana que está terminando hoy, último día, tal vez muchos de nosotros pasamos muchas pruebas y bien difíciles. No se sorprenda si en esta semana que va a iniciar vendrán más pruebas y aún más difíciles. No se sorprenda y debemos estar entrenados para ello. Los cristianos no debemos desmayar, porque un cristiano es una de las definiciones de qué es ser cristiano, recuerden, es alguien que lucha constantemente. Nosotros estamos en un cuadrilátero del cual todavía no ha sonado la campana de fin del round como sucede en el boxeo. En el boxeo todos sabemos en qué consiste ese deporte y cuando suena una campana van a las esquinas a descansar. Nosotros estamos en un ring, en una lucha constante y esa campana de descanso va a sonar únicamente cuando Cristo venga o nos llame a su presencia. Pero mientras estemos aquí, estamos constantemente en ese cuadrilátero en lucha, hermanos. Constantemente, constantemente. Eso debemos tenerlo presente. Los cristianos, por lo tanto, un cristiano verdadero, un verdadero creyente, no debe desmayar bajo ninguna prueba. No debe abandonar, aunque sus enemigos y perseguidores sean instrumentos para infligirnos sufrimientos, como sucede, ¿sí? Hermanos, no piense que es que Dios te está castigando, no, es un hecho, y la Biblia lo dice, las pruebas las tendremos, y todo con un propósito del Señor. Pero es que algunos cristianos creen que si ayer pasaron una prueba difícil es porque Dios lo está castigando porque fue desobediente. Hermanos, eso no dice el Evangelio. Mire, si eso fuera cierto, que cada que nosotros desobedezcamos Dios nos castigara, no, hermanos. No sé si me entienden de lo que quiero llevar. No, pues imagínense usted, eso es como si su papá le hubiera empezado a dar correa y desde entonces, hasta hoy, ya después de tantísimos años, le estaría dando correa todavía. Hermanos, Dios no nos castiga por el pecado,
porque el castigo que era para nosotros ya lo recibió el Señor Jesucristo. Eso es lo que hay que entender el Evangelio. Y eso es lo que algunas falsas doctrinas enseñan y por eso hacen sentir mal al cristiano. Y por eso es que el cristianismo para muchas personas se convierte en una carga, porque caen en el legalismo y creen que todas esas situaciones difíciles es porque se portaron mal y Dios los está castigando. Es verdad, Dios corrige, sí, claro que sí, Dios corrige, lo dice claramente la Escritura, pero separa eso que tal vez alguna vez enseñamos. Ah, es que hoy me porté mal, por eso me mandó el Señor esto. Mire, si de nuestra obediencia dependiera aún nuestra vida, todos estaríamos muertos hoy. ¿Me escuchó lo que acabo de decir? Si de nuestra obediencia aún dependiera nuestra vida, hoy nadie estaría respirando, porque ya hemos meditado. A causa de nuestra naturaleza caída que aún tenemos, nadie puede obedecer completamente, perfectamente, todo lo que Dios demanda. Entonces, todo lo que tenemos, hemos recibido y recibiremos, aún la vida, es por gracia bondadosa de Dios. Por eso es que nosotros, vuelvo y repito, no debemos desmayar en ninguna prueba, porque lo que nosotros hemos sembrado, eso cosecharemos. Y eso fue lo que sembramos en nuestra antigua forma de vivir, cuando estábamos ciegos, muertos, desorientados. El ser cristiano, el haber recibido el Espíritu Santo para ahorita, nosotros habernos convertidos, hemos sido convertidos por el poder del Espíritu Santo y ahorita entendemos el Evangelio y hemos entendido toda esta verdad de la doctrina del Evangelio y creemos en Dios en medio de nuestra imperfección y adoramos a Dios, etcétera, y le confesamos a Él. Eso no significa que lo que sembramos en el pasado a causa de nuestra maldad, entonces Dios lo arrancó para que esa cosecha que vendrá no nos afecte. Eso no dice la Escritura. Muchas de nuestras aflicciones, muchas, no digo todas, entiéndase bien mis palabras, son consecuencia de lo que nosotros sembramos a causa de nuestra maldad, porque escrito está, lo que el hombre siembre, eso cosechará. La Biblia no dice, lo que el hombre siembre, cuando se convierta a Dios, Dios le arrancará. Eso no dice el Evangelio. Y lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Lo que pasa es que en esas pruebas difíciles, en esas dificultades, Él está con nosotros para ayudarnos, para darnos fuerza, para que podamos soportar las tormentas. Nos da fuerzas para soportar las enfermedades. Mire, si Él no diera fuerzas a nuestros cuerpos para soportar los dolores de las enfermedades, los dolores nos aniquilarían y nos matarían de una, hermanos. Él está al lado de nosotros, ayudándonos en las tormentas para pasar la tormenta. Pero las tormentas vienen, vendrán. Es imposible evitarlas. Eso debe ser presente, debe estar presente y claro en nosotros. La corrección de Dios no es condenación para sus hijos. La corrección de Dios no es condenación. La disciplina de Dios no es condenación, ni es castigo por la desobediencia. Son consecuencias de nuestros pecados, de lo que nosotros sembramos. Eso debe ser claro para nosotros. Y como dice claramente el libro de Hebreos, precisamente, Dios al que ama, corrige. Claro que sí. Dios al que ama, corrige. ¿Pero por qué lo corrige? Porque nos quiere formar, nos quiere hacer cada día mejores para Él. Por eso el verdadero cristiano, como lo hemos meditado en nuestras iglesias, ama la corrección, ama la disciplina porque es por amor. El castigo, por lo tanto, en un verdadero cristiano puede ser soportado. Uso la palabra castigo, que es la que usa algunas versiones en la carta de Hebreos. El castigo, la corrección, la disciplina puede y debe ser soportado con paciencia. ¿Por qué? Porque al final provee santidad para la persona que está siendo edificada por medio de la corrección.
promueve santidad. Aprendemos, ¿cierto? Aprendemos. Por lo tanto, debemos saber considerar las aflicciones provocadas por la maldad de este mundo y aún por la nuestra. Repito, debemos aprender a considerar sabiamente las aflicciones que nos han sobrevenido y nos sobrevendrán por causa de la maldad de este mundo y aún por la nuestra, como correcciones de parte del Señor y que Él permite, ¿cierto? A nuestro favor, porque es bondadoso. Él es el Padre bueno, por nuestro bien espiritual. ¿Alguna vez has sido tentado a abandonar tu fe? Creo que la respuesta a nosotros es en algún momento lo llegué a considerar. Nada de esto está yendo a mi favor. Frases que tal vez hemos dicho, como lo comparte allí Alistair. Una de las cosas más seguras en nuestro caminar es que el sufrimiento llegará, hermanos. Llegará a nuestra vida. Como el pastor David Torres lo ha dicho en muchas oportunidades, coincidiendo también con lo que he compartido con ustedes. Si alguno de nosotros pudiera decir por cuestiones providenciales de Dios, uy, pastor, gracias a Dios, a mí hasta ahorita me ha ido bien en todo. Uy, gracias al Señor, porque me ha ido bien en todo. Uy, qué bueno, hermano, que Dios ha tenido esa bondad contigo. Pero que te viene una tormenta, eso sí no lo duda, hermano, porque le va a venir. Qué bueno que hasta ahorita puedo disfrutar de eso, pero prepárese porque le va a llegar, porque nadie está exento de eso. Nadie es nadie. Y una de las cosas más seguras en nuestro caminar es que el sufrimiento llegará a nuestra vida algún día, porque la pedagogía de Dios para pecadores como nosotros es el sufrimiento, porque ahí es donde aprendemos. A eso es una realidad, sea por una enfermedad, sea por pecados propios o de personas que amamos, divorcios, muertes, traiciones, malos entendidos, etcétera. Ese listado es largo. Los momentos difíciles estarán y están a la vuelta de la esquina. Y un día entrarán a tu casa y llegarán y será dura la tormenta. Será dura esa tormenta y por eso debes estar firme, sostenido, como dice el Salmo, bajo las alas del Altísimo, para que puedas soportar esa tormenta. Y si ya la estás viviendo, estate allí bajo las alas. No te salgas de las alas del Altísimo, porque ahí sí te coge la tormenta y te arrastra. Y usted sabe lo que le pasa al que es arrastrado por una tormenta. Nunca lo vuelven a encontrar. Lo dan por desaparecido. Eso lo sabemos. Esto a veces nos lleva a tiempos en los que sentimos que no hay esperanza. Sí, claro. Yo creo que ya no hay nada que hacer. Una más y me muero. Y a veces podemos llegar a esos momentos, pero por la gracia y la misericordia del Señor podemos tener la certeza, tenemos esa esperanza a través de la palabra, que esas temporadas difíciles y de dolor no son eternas, son necesarias para nuestro bien, pero no serán para siempre. Porque como dice Apocalipsis, va a llegar un día en donde Él jugará toda lágrima. Quiero compartirles algunas cosas sobre esa esperanza que nos recuerda la palabra en medio de las dificultades. La esperanza verdadera se da cuando realmente hay una verdadera salvación. Cuando la persona ha entendido profundamente lo que es la salvación que ha recibido del Señor. Tener esperanza en Cristo nos da consuelo en medio de los sufrimientos en esta vida presente. Por eso dice el apóstol Pedro en su primera carta, primera de Pedro 1:3, escribió el apóstol: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Esto que escribió el apóstol Pedro es una gran verdad que
Aquel que tiene el Espíritu Santo, cuando lee esto en medio de la dificultad, recibe fuerzas nuevas como de búfalo y se sostiene en medio de la dificultad. La esperanza en medio de estos tiempos, de esos tiempos difíciles, solo puede venir de una relación de meditación, de la palabra y la oración. Por eso un cristiano que no ore es como pretender decir que el agua no moja, ¿cierto? Va llevando, la oración y la palabra va llevando gradualmente, te va llevando a una obra santificadora que produce paciencia, gozo y perseverancia. ¿Y por qué he de leer todos los días la palabra y orar todos los días la palabra? Para que crezcas en santidad. Y las señales, una de las muchas señales de mi crecimiento en santidad es que me lleno de paciencia, de gozo en medio de las dificultades y persevero en las tormentas. Es que me traicionaron. Ama a tu traidor y bendícelo y pídele al Señor misericordia para él. Porque ese es el mandamiento. Y eso solo lo hace alguien que está hundido en la palabra y en la oración. Permítame usar esa palabra. Sumérgete en la palabra y en la oración. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva día en día. ¿Quién dijo eso? Pablo a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 4, versículo 16. Y esto nos pasa a nosotros. Le repito lo que le dijo Pablo a la iglesia de Corinto. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva día en día. Creo que eso lo hemos o lo estamos experimentando. Nuestro cuerpo se deteriora a causa de muchas cosas, pero el ser regenerado que está dentro de nosotros, que ha hecho el Espíritu Santo, se renueva día en día. Y entre más pruebas y más dificultades, mayor amor a Dios, mayor honra al Señor Jesucristo, y crecemos más en fe y nos apropiamos más, abrazamos más esa esperanza que tenemos en lo que el Evangelio nos presentan, esas promesas que son para nosotros. La esperanza en medio del sufrimiento, aún del dolor por el pecado, tiene por lo tanto un propósito, lo estamos viendo. El Señor hará que obre para bien. ¿Y cómo, pastor? Nadie sabe cómo, porque eso lo hace Dios. Y especialmente para nuestra santificación. Recordemos que Él quiere formar la imagen de Cristo en nosotros. Para eso fuimos escogidos. Como lo hemos dicho muchas veces, el pastor David y otros siervos y este servidor de ustedes. Nosotros no fuimos escogidos para ser felices aquí en esta tierra, no. Lo estamos meditando. El pecado hace que esa felicidad aún no sea. Nosotros fuimos escogidos para que la imagen de Cristo sea formada en nosotros por la obra del Espíritu Santo, para que llevemos la gloria de Cristo a este mundo caído que no le conoce. El propósito de nuestra escogencia, de nuestra salvación, de nuestra ciudadanía. Ese es el pasaporte del reino que tú debes mostrar. Cuando muestres ese pasaporte del reino que has recibido por el Espíritu Santo, debe decir, ciudadano del reino, glorifica a Cristo. Cristo es el Señor de quien porta este pasaporte. Eso dice el pasaporte. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados a su propósito. Mire lo que dice el versículo y hoy lo entendemos como más diferente, no como tal vez lo habíamos entendido en las emociones. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Eso lo dijo Pablo a la iglesia de Roma, Romanos 8:28. ¿Qué debían hacer? Dice el devocional más adelantico. Considerar a Jesús. Hermano, no sé qué hacer. ¿Qué hago, hermano? Cuando te pregunten, hermano, que estoy viendo una situación difícil. Pues hoy está la respuesta. ¿Qué hago? Considera a Jesús. Acuérdate de Jesús. Pero es que Jesús vivió lo mismo.
Qué buena respuesta. Nos cae como anillo al dedo. ¿Qué deben hacer? Considerar a Jesús dice Alistair, le estoy leyendo el párrafo 3, lean el párrafo 3. ¿Quién es Jesús? El antídoto bíblico para el cansancio, para el desánimo. Es poner nuestros ojos en aquel que soportó también la hostilidad, que soportó la cruz para obtener el gozo puesto delante de él. A ti te han hecho muchas cosas y estás viviendo muchas cosas difíciles, pero otra gran verdad que nos revela la Escritura: nada de lo que a ti te haga, sea lo que sea, enfermedad, persona, la naturaleza, un desastre, una accidente, nada de lo que te hagan a ti o tú experimentes como dolor o sufrimiento es comparado con lo que vivió y padeció Jesucristo. Me hice entender en lo que acabo de decir. Lo que te están haciendo es muy horrible. Sí, eso puede ser muy horrible. Permítame que use esa palabra. Pero no es más horrible que lo que vivió Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque lo más horrible que vivió Jesucristo, que era nuestro, Él lo vivió por nosotros. ¿Y qué cosa fue, pastor? El abandono del Padre. Por eso Él gritó ese día desde la cruz: ¿por qué me has abandonado? Mire que Jesús no dijo: ¿por qué me están flagelando? ¿Por qué me están colocando esta corona de espinas? ¿Por qué están levantando contra mí falso testimonio? Él nunca reclamó nada de esas cosas. Lo único que él dijo en esas aflicciones en la cruz: ¿por qué me has abandonado? Nadie ha experimentado lo que Jesús sufrió en ese momento. Y eso que era para nosotros, Él lo vivió por nosotros. Por eso va, como dice Pedro en su carta, por eso es que vale la pena sufrir y aguantar, aunque sea por un corto tiempo. He allí la razón. Nada de lo que tú estás viviendo, por horrible que sea, es más fuerte que lo que vivió Jesucristo. Por eso es que la Biblia nos dice: den gracias por todo. Sí, den gracias por todo. He allí la razón. La falsa religión enseña lo contrario. Reprenda la escasez. Reprenda esa enfermedad. Dios no quiere que usted esté enfermo. ¿En dónde dice eso? Reprenda la escasez. ¿Quiénes somos nosotros para ello? El médico les dice certezamente con los exámenes: usted tiene esto y muy posible le queda tanto tiempo. A los médicos han dicho eso en su ciencia que ellos tienen. Y muchos de esos vaticinios han sido ciertos para muchas personas. Podemos dar testimonio de ello. ¿Y qué enseña la falsa religión? Reprendo la muerte. ¿Y acaso no nos tenemos que morir? ¿O alguno es eterno, como dice por ahí un estribillo, en este mundo? No, hermanos. No. ¿Qué tiene que hacer el cristiano cuando reciba un informe médico? Confiar en su Señor, darle gracias al Señor, pedirle fuerzas al Señor y gozarse, porque sabemos que todos un día tenemos que ir a ese encuentro con el Señor. Eso es muy duro, pastor, sí, eso es muy duro, pero es que eso es lo que dice la Biblia. Y si a mí me gobierna la palabra, me conduce la palabra, que lámpara es a mis pies tu palabra, y que yo debo creer lo que dice el Evangelio, ¿por qué hacemos lo contrario entonces? Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta. ¿Qué deben hacer? Considerar a Jesús. Jesús fue a la cruz sin reclamar nada. Jesús aceptó el sufrimiento sin reclamarle nada al Padre, porque fue la voluntad del Padre. Pedro lo dice en su carta: es necesario por un corto tiempo. Vivir con esperanza en medio de los tiempos difíciles solo se logra cuando podemos pensar bíblicamente. Escúcheme esto, amados hermanos. Le repito esta frase: vivir con la verdadera esperanza, que es conforme al Evangelio,
en medio de tiempos difíciles como los que estamos enfrentando. Solo se logra cuando podemos pensar bíblicamente acerca de la situación que estamos viviendo. Además, debemos entender lo que estamos pasando con la escritura. Esto nos ayudará a entender mejor el futuro para poder consolarnos entre nosotros. Es verdad que lloramos, sí. Yo no estoy diciendo, entonces no lloro, no, llore, llore. En la Biblia no está prohibido llorar o decir que llorar es pecado, no, llore. Tampoco le estoy diciendo que eso es un motivo para que usted brinque de alegría, no, tenemos sentimientos y tenemos afecto, pero eso debe ser llevado a la autoridad de la palabra. Debemos entender lo que estamos pasando a la luz de la escritura y considerar conforme al evangelio, meditar conforme al evangelio lo que nos sucede, lo que nos está pasando y que no somos los únicos, ¿no? Muchas veces podemos perder nuestra brújula, quitar la mirada de la cruz. Muchas veces perdemos de vista que Dios nos está preparando para darnos consolación y descanso. Hay veces se nos puede olvidar eso. Medita en 2 Corintios capítulo 1. El apóstol habla mucho de esto ahí en relación. Cuando entendemos estas verdades, nuestro enfoque cambia en medio del sufrimiento. Cuando entendemos bien estas verdades, nuestro enfoque cambia en medio de la aflicción y el sufrimiento. Cobra otro sentido, porque sabemos que Dios puede usarlo para glorificarse Él en nuestras vidas y de las demás. Uy, el hermano, cómo sufrió con esa enfermedad, pero ustedes sí ven cómo nunca se apartó de su fe y cómo hasta los últimos instantes de su vida glorificó a Cristo. Usted sabe, hermanos, les recuerdo en el marco de la historia de la iglesia, cómo morían los cristianos en el circo romano, y eso era lo que más ofendía a los soldados romanos y al emperador. Cuando los leones se les abalanzaban para destrozarlos, ellos a un solo coro morían cantando salmos a Dios. Y eso le daba rabia a los soldados. Ellos no salían corriendo del león, se unían, y eso lo vemos, y eso lo dice el marco de la historia y se ven en algunas películas. Se abrazaban, estando en la arena del circo, rodeados de leones, y se dedicaban a cantar salmos a Dios, mientras los leones los destrozaban. El Espíritu Santo da fuerzas para ello, sostienen la mayoría de los teólogos. Eso debe hacer un verdadero cristiano, hermanos. Acordarse de su Creador, recurrir a la palabra, porque ella es la que nos sustenta. Les recuerdo la historia, y eso lo hicieron esas comunidades cristianas, y por eso enfrentaron la muerte y el dolor en el circo romano. Dios da fuerzas para ello. Dios da fuerzas para resistir las tormentas. Recuerda que nuestra ciudadanía está en el cielo. No somos de aquí. No nos apeguemos a esta tierra. Este no es nuestro lugar. Egipto no era el lugar de Israel. Egipto no era la casa de Israel. Por eso Dios lo sacó y lo condujo a donde él tenía que estar. Nosotros no somos de aquí. Nosotros no somos de aquí. ¿Por qué estamos apegados aquí? No, tenemos que irnos de aquí. Esta no es nuestra casa, hermanos. Recuerda que nuestra ciudadanía está en el cielo. ¿Acaso no lo repetimos a voz poca? Y entonces, ¿por qué nos apegamos a veces aquí a esto? Un día todo culminará con nuestra entrada a la presencia del Señor cuando Él regrese o nos llame a su presencia. Y estaremos con Él. ¿Dónde quieres estar tú? Al lado del Señor. Ah, bueno, como dice el pastor Sugel Michelén, los cristianos quieren estar al lado del Señor. Quieren ver a su Señor y no se quieren morir. Cuando el médico le dice se van a morir, reprenden la muerte. Por favor. Y no quieres pues conocer a Jesús. ¿Cómo vas a conocer a Jesús metido en este cuerpo?
Hay veces somos como absurdos nosotros en nuestro hogar. Un día todo culminará. Un día todo culminará. Mientras el mundo invisible nos observa, ellos ven cómo nosotros damos las gracias a Dios. Nos sostiene el Señor con su poder. Su poder nos libera y nos da consuelo y nos anima. El poder de Dios nos libera de la muerte eterna. Hemos sido liberados de la muerte eterna. Pero también nos consuela y nos anima. Él nos da fuerzas para todo. Que te vean bendecir a Dios en la salud y en la enfermedad. Que los demás, los impíos que están a tu lado, te vean a ti como bendices a Dios en la escasez y en la abundancia. Que te vean bendecir a Dios en la vida y en el último momento de agonía. Por todo, dar gracias a Dios y glorificar a Dios, porque nos están observando. Somos libros abiertos. Mire, dice que cristiano, está pasando un momento difícil y no hace sino quejarse y renegar de la vida. ¿Qué clase de cristiano es usted, hermano? Un momento difícil, bendígalo. Dele gracias a Dios. Un momento de abundancia, glorifique a Dios. Fue Dios quien me dio esta alegría, porque Él da la alegría y da el llanto y la risa. Y da la salud y da la enfermedad. Él da la vida y Él da la muerte. Él da todo. Esto tenemos que recordarlo siempre. Aunque tenemos que vivir aflicciones por un poco de tiempo, como dijo Pedro, es bueno soportarlas. El sufrimiento nos ha desgastado. Sí, claro, nos desgasta. Nadie puede decir lo contrario. Y necesitamos el consuelo del amor de Cristo, claro, necesitamos ser consolados. Y allí la importancia, es allí la importancia de la unión del cuerpo, de la comunidad de los hermanos en la iglesia. Allí somos alentados, animados, soportados. Necesitamos muchas veces un abrazo, claro. Pues para eso es la vida en la iglesia, la vida de los hermanos, la vida congregacional, forma parte de esto. Porque el sufrimiento nos desgasta, vuelvo y digo, yo no estoy diciendo lo contrario, nos desgasta. Y cada día nos hacemos más viejos, como dice por ahí un estribillo de una canción muy famosa. El tiempo pasa, nos vamos haciendo viejos, dice una canción muy famosa en América. Eso es cierto. Y hoy estamos más viejos que ayer. Y dentro de un mes nos va a doler un hueso que antes no nos dolía. Hasta que va a llegar el final de todo. Hermanos, Dios vela eternamente por nosotros y nunca nos ha abandonado, ni en el sufrimiento, ni en las alegrías. Él está con nosotros. Él está contigo mientras tú sufres y también está contigo cuando estás disfrutando de la alegría que te da. Él está contigo en tus victorias y está contigo en tus derrotas. En todo, Él nunca nos abandona, Él es fiel. Y recuerde lo que les dije al comienzo, no te está castigando porque desobedeciste, no, no, eso creen y enseñan algunos cristianos, no señor, no, no vuelvas a pensar eso. Uy, perdí el trabajo porque es que, uy, ¿qué fue lo que hice yo, Señor, en que te ofendí? No, eso fue providencial de Dios porque perdiste el trabajo, confía en el Señor, te cerró esa puerta, pero te va a abrir otra. Vuelvo y le digo, vuelvo y le repito, amado. Porque si lo que nosotros tenemos o vamos a tener dependiera de nuestra obediencia, no tendríamos absolutamente nada. Nunca olvidemos ello. Él ve nuestro sufrimiento silencioso, se acerca a nosotros en Él e intercede siempre por nosotros. ¿Quién hace eso? El Señor Jesús. Siempre intercede. Jesús sabe cuándo nos sentamos y cuándo nos levantamos. Conoce cada uno de nuestros pensamientos y cada una de nuestras palabras, incluso antes de que las pronunciemos. Salmo 139, para que lo medites. Él intercede por nosotros, para que perseveremos en medio del dolor. Él lo dijo, Pedro, Satanás te ha pedido, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no mengüe.
Él intercede por ti cuando sufres y estás siendo tentado a estas cosas. Él está intercediendo ante el Padre para que seas fortalecido y tu fe no mengue. Él lo hace porque Él es fiel y nos ama. Él ora por nosotros para que perseveremos en medio del dolor, asegurándonos que no caigamos, para que estemos seguros y no desmayemos. Él está siempre con nosotros porque Él es fiel. Mateo 28. Y yo estaré con ustedes todos los días, le dijo a ellos. Y esa promesa es para todos los suyos. Así lo dijo en Mateo 28. Y si somos fieles a Él también, porque esa es parte de nuestra tarea. Si somos fieles a Él hasta la muerte, podremos ver a Jesús, porque el que persevere, ese verá la luz. De pie en el cielo, para darnos la bienvenida. Y para que nos diga, entra, buen siervo fiel, a disfrutar de las delicias que habían preparado para ti, que estaban preparadas para ti. En el cielo recibiremos una recompensa por nuestra fidelidad, no aquí en la tierra, no aquí, no aquí, en el cielo, cuando estemos allá, ese día, no aquí, se nos olvida a veces ellos. En el cielo recibiremos la recompensa. En este mundo caído que está bajo castigo y bajo maldición, no, no. No, la recompensa vendrá cuando estemos allá en su casa. Hay veces se nos olvida ello. Una recompensa llega para los que hemos soportado, para los que hemos aguantado. ¿Y qué hago, hermano? ¿Qué hago, pastor? Aguanta, soporta. Oremos para que tu fe no mengue. Pero es que soporta, aguanta, no desmayes. Dios te da fuerzas. Jesús es el ancla de nuestra alma. Aunque el dolor golpee fuerte, nuestras vidas no estarán a la deriva porque están ancladas en Cristo y en su palabra. No olvides ello. No lo olvides. En el sufrimiento aprendemos a estar completos en Dios. Si es necesario sufrir, sí. Cuán bendecido es el varón que soporta las pruebas. Cuán bendecido es el hombre que soporta las pruebas. En el sufrimiento recibimos el consuelo de Dios. En las tribulaciones caemos fácilmente en la trampa de creer que todo lo podemos. En las tribulaciones caemos fácilmente en la trampa de creer que todo lo podemos nosotros, cuando el único que lo puede hacer es Dios. Es Dios. Cuando estés en tribulaciones, no te creas el súper fuerte. Reconoce tu dependencia de Dios. La oscuridad no es permanente, hermanos. Pastor, estoy sufriendo. Estoy pasando un momento difícil. Conforme a la palabra te digo, amado hermano, la oscuridad no es permanente. Dios nuestro Padre es nuestro gran consuelo en todas nuestras tribulaciones. En el sufrimiento podemos deleitarnos en Dios y en las alegrías podemos deleitarnos en Dios. Los cristianos sufrimos para la purificación de nuestra fe y alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1. Sufrimos para poder ser santificados y traer gloria a Dios y deleitarnos en Él. Así que, hermano o hermana, tú que escuchas este devocional y has leído la página de este devocional, espero que puedas meditar en este texto con una nueva perspectiva. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Santiago 1:2. Estas pruebas son usadas por Dios para ayudarnos a perdurar en la fe hasta que su reino venga. Así es, y lo dice el Evangelio. No hay nada que argumentar en contra. Vamos a orar. No sé qué notas han colocado por allí. La hermana María Alejandra dice, por eso es que no me canso de dar gracias al Padre en Cristo
por su espíritu consolador y por este pequeño rebaño de Corandeo. La hermana María Alejandra dice nuevamente, muchas aflicciones tiene el justo, pero de todas le librará Jehová. La hermana Mariluz Ocampo, madurar en la fe, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Amén. Filipenses 3:14. El hermano Carlos dice, por definición, cristianismo es sinónimo de sufrimiento. Es el santo y seña de nuestra fe. Nuestro Maestro, quien sufrió y fue víctima de la mayor injusticia, deja ver que este mundo caído es un escenario donde debemos luchar día a día sin desmayar, como soldado fiel para alcanzar el carácter de Cristo. No estamos solos en esta batalla, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5 del 8 al 9. Amén, hermanos, así es. Esos comentarios conforme al contexto de la verdad del Evangelio. Así es. Dios nos ayude, Dios nos sostenga. Vamos a orar entonces para terminar este tiempo y pedir para que si es la voluntad de Dios darnos la vida mañana, nos reunamos en nuestras iglesias como tiene que ser para que adoremos juntos a nuestro Señor como pueblo suyo. Vamos a terminar entonces. Esposa, ¿quieres orar para que terminemos, por favor? Nos despide en oración a propósito de la lectura que hizo. Amado Padre, damos gracias, infinitas gracias, Señor, por el amor que tienes para con cada uno de nosotros. Nos conoces, nos llamas por nuestros nombres, Señor. Somos ovejas de tu rebaño. Bendito y alabado seas tú, Señor. Y Padre, no tenemos, esa es una gran verdad, no tenemos cómo pagar todo lo que has hecho por cada uno de nosotros. Nuestros sufrimientos aquí en la tierra serán triviales comparados con el sufrimiento que tú padeciste en la cruz. Señor, pero damos gracias porque aunque para nosotros ese sufrimiento sea difícil, sea fuerte, tú lo aprovechas para cambiar nuestro llanto en gozo, para hacernos crecer en santidad, para poder estar un día cara a cara frente a ti, Señor, y poder decirte, Santo, Santo, Santo es tu nombre. Damos honra, gloria y alabanza a ti, Dios de la gloria, porque vives por los siglos de los siglos. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a crecer, Señor, en esa madurez espiritual, en ese dominio propio, en esa santificación para que podamos soportar cada día las pruebas que tenemos que vivir para llegar a la estatura que tú quieres que lleguemos, Señor. Padre, oramos por los enfermos, por los desanimados, por los angustiados, por aquellos que en este momento creen que sus pruebas son muy duras y que no podrán lograrlo. Señor, porque sabemos que tu Espíritu es el que nos da esas fuerzas como de búfalo, Señor. Levántalos a través de tu santa palabra, que ellos puedan traer a su mente citas bíblicas que le fortalecerán, como tú estarás conmigo. Tú eres mi refugio, tú eres mi torre fuerte. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de ti, Padre de los cielos, quien hizo los cielos y la tierra. Señor, todas esas palabras nos fortalecen en el momento de la angustia, en el momento del dolor, en el momento del duelo, en cualquier momento. Y lo más importante, Señor, tú siempre has afirmado en tu palabra que tú estarás con nosotros. Por eso damos honra y gloria, alabanza por este tiempo y por cada momento, Señor, en que oímos tu palabra y sentimos tu fuerza en nosotros. Oramos por aquellos que están débiles en la oración, en la fe, para que hoy, Señor, se levanten, aún en medio de las dificultades y puedan entregar su corazón a ti y rogarte, Señor, que tú los levantes de ese lugar en donde se encuentran sumidos en desesperanza y en tristeza. Amén. Ayúdale, Señor. Oramos por cada uno de nuestras familias y por todos, Señor, los que estamos en este momento en oración frente a ti. Amén. Bendice el viaje del pastor David a su regreso. Bendícenos en este día, bendice cada una de las necesidades, Señor, de nuestros hermanos, conforme a tu perfecta voluntad, Señor.
Estamos en tus manos y hemos orado en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén y amén y amén. Hermanos, gracia y paz, firmes y adelantes, como dice nuestro hermano David. Dios nos guarde y mañana todos juiciosos a la iglesia a adorar a Dios. Si Dios nos... Faltó huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muchas Amén. bendiciones. Bendiciones. Amén, Amén, amén. hermana. Un Pastor abrazo y para hermana. todos. Dios Bendiciones. nos guarde. Bendiciones. Amén. Ánimo a todos. Gracias a todos. Los amamos. Un abrazo. Todos.